Hola, buenas noches. Espero que me disculpen, pero me voy a imaginar a todo el público desnudo este rato, ¿ok? La Logoteca es una revista de humor que ha salido hace 5 meses y ha hecho reír a todos los que la han leído. A los que no la han leído, extrañamente, no les ha hecho mucha gracia. Bueno, la Logoteca nació tras una serie de posibilidades que tenía yo de montar un negocio, y al final, viendo mis capacidades, pues pensé que una revista de humor sería lo único que yo podría hacer en la vida, ¿no? Bueno, yo soy un tipo que siempre está haciendo chistes, siempre está diciendo chorradas desde que estaba en el colegio. A los profesores no les hacía mucha gracia, pero bueno, me sorprendía porque me tenían manía y todo eso. Y nada, empecé a crear la idea en mi cerebro, en lo poco que hay, y ya con el grupo de amigos que tengo unos amigos más o menos graciosetes, a lo mejor no tanto como yo, pero bueno, están ahí. Y entonces pensé que se podría hacer algo humorístico, en plan una revista, y también uniendo unas cuantas mentes y con un diseñador gráfico y tal, pues bueno, se llevaría a cabo el proyecto. Luego me metí en un programa de apoyo a la creación de nuevas empresas de la Fundación Universitaria, en la que cada alumno tenía que presentar un proyecto de negocio. Yo presenté el mío y fue aprobado. Estoy ahí estudiando muy duramente. Y entonces fui ahí tutorizado. Ya estaba el objetivo primordial, que era que la revista saliera a las tiendas. Y entonces me reunía con un consultor cada cierto tiempo y me iba diciendo cómo tenía que ir enfocando el tema. La siguiente diapositiva no podía ir un poco más rápido. Bueno, la logoteca viene de, bueno, a mí me llaman Lobo desde que era un peludete, y luego fui DJ, bueno, sigo siéndolo, DJ Lobo, y la logoteca era lo más lógico. Le pregunté a un par de personas si les gustaba el nombre, me dijeron que sí, y digo, bueno, pues para adelante. La logoteca tiene un equipo extenso de personas, desde el director, que soy yo, hasta la maquetadora, pasando por los dibujantes, y entre todos pues vamos haciendo las viñetas, los relatos cortos y todo lo que se basa en la revista. La revista es una revista de humor absurdo, surrealista, con mucha crítica social, también critica la religión, critica al ser humano en sí mismo, y tiene muchas referencias al sexo y a todas esas cosas de adultos. Por eso la logoteca va dirigida a ese público adulto, y también a los canarios, porque es una revista que tiene bastantes secciones canarias, como Canarian Hollywood, en este caso es Titanic, y bueno, ese es el público básicamente al que se enfoca la logoteca, que también tiene secciones. La Logoteca es una revista bastante novedosa porque conjuga el humor con las secciones de música, cine, televisión, siempre con un toque surrealista, irónico y paródico. Bastante surrealista ver a Manolo Vieira al lado de AC/DC, la verdad, pero bueno. También tiene muchas más secciones, como el editorial, tiene un montón de relatos cortos, tiene no un acuario, un horóscopo, que no es una farsa como los horóscopos tal, sino es un horóscopo muy científico. Tiene incluso listas de música no recomendables al oído humano. Tiene anuncios por palabras. También contiene una agenda de ocio en el que los lectores podrán consultar los eventos que tengan lugar durante el mes. La revista es mensual. También, aparte de bares, sitios para cogerse el ciego y todo eso. Restaurantes también, sitios tampoco. Bueno, la logoteca se distribuye por todo el ancho mundo, en los sitios más recónditos, pero no en todas las tiendas. Tendrían que consultar en la página de Facebook de la logoteca para saber exactamente en qué tiendas hay. La revista se vende al ridículo precio de 1,80. El problema de la logoteca, pues un producto nuevo, pues el dinero. La gente
no se arriesga tanto a invertir en proyectos nuevos y bueno, poco a poco se va sacando ahí lo que se puede. Y si ustedes tienen alguna empresa y quieren ser más exitosos, pues bueno, a la gente le ha gustado bastante los 5 primeros números, ahí se ve claramente. La, la gente nos suele mandar fotos de leyendo la revista, partiéndose el culo, tal. O, y suelen mandar las fotos a la página de Facebook de la Logoteca. La Logoteca, aparte de hacerte reír, te aconseja muy bien. Aparte del horóscopo, en situaciones sociales incómodas como la que estoy sufriendo yo ahora, pues también te dice lo que debes hacer. La Logoteca ayuda realmente a las personas. Los principales beneficios de leer la Logoteca, según todos los expertos, pues bueno, promueve el espíritu crítico, mejora el cutis, repele los mosquitos, reduce la invisibilidad en un 32%, los políticos no lo han leído, claro, ayuda a ganar mejor y sobre todo aumenta la cultura. Bueno, el principal objetivo de la Logoteca es que en Gran Canaria sea un producto conocido y familiar y luego, si se puede, pues extenderse al resto del archipiélago y ya empezando luego por Australia, la isla de Tasmania o algún sitio así. Y ya para ir finalizando, les agradezco su atención, espero que les haya parecido interesante y pueden contactar con nosotros en los correos de Gmail de la Logoteca, en Facebook, en Twitter y próximamente en la página web que estamos creando. Muchas gracias a todos y...